Buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos a esta mesa redonda sobre la libertad que hoy nos complacemos en presentarles. Con ella, en primer lugar, pues seguimos la tradición del seminario de celebrar a nuestra patrona María Inmaculada en estos días en torno a su fecha del 8 de diciembre. Y también, al mismo tiempo, continuamos una tradición de siempre, y más que tradición, esencia del seminario, que es esencia de servicio y de apertura también más allá de los muros de la casa. Por eso, pues, hemos realizado la invitación a todos aquellos que quieran acercarse hasta nosotros y acercarse a lo que nosotros podemos ofrecer, acercarse a un tratamiento, pues, de un tema interesante, creemos, cercano y vital, pero acercarnos a él con un cierto rigor marcado pues por la presencia de aquellos que en primer lugar en la mesa redonda lo van a abordar. Nuestro tema de hoy, como ya hemos dicho y como sabéis, es la libertad. Tema cercano, decía, y tema siempre en boca de todos. Tema que está en la calle y tema que está en la vida, pero que al mismo tiempo necesita de una aclaración. Ya Hegel nos decía, en una cita que entresaqué en estos días, que de ninguna idea se sabe tan universalmente que es imprecisa, polisémica, capaz de los mayores equívocos y por lo tanto realmente sometida a estos, como de la idea de libertad. Y ninguna corre de boca en boca con tan poco conocimiento sobre ella. Así nos decía Hegel en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Por eso este tema creemos que requiere también el precisar cuál es su sentido y cómo podemos acercarnos a ella, o de qué diferentes maneras a veces hablamos sobre ella. También Erich Fromm nos hablaba en otro libro famoso, recordando así que no es algo lejano a la reflexión de hoy en día. En su libro El miedo a la libertad nos hablaba de las diferencias entre la libertad de algo y la libertad para algo. Pues nosotros hoy entonces vamos a acercarnos a ella y vamos a abordarla desde 4 puntos de vista. Tenemos aquí 4 ponentes conocidos ya por todos vosotros. Tenemos a Adolfo, don Adolfo, que es profesor de teología y que la abordará desde esa perspectiva, como sabéis. Don Evelio, que la abordará desde la perspectiva y el ámbito filosófico. El padre Carlos de Villapadierna, que como biblista nos dirá lo que sobre la libertad, la palabra de Dios nos puede iluminar. Y don José Benito, desde el terreno de la sociología, nos mostrará cómo hoy está presente en el mundo. Pues voy a darles ya la palabra a ellos y yo a partir de ahora ya me restringo a moderador de esta mesa redonda, solo explicaros el procedimiento que vamos a seguir en ella. En primer lugar, un primer turno, ellos tendrán unos 5 minutos más o menos para exponer, cada uno desde su ámbito, unas ideas principales o primeras sobre la libertad. Y después de ese primer turno, en el que todos pues habremos ido entresacando aspectos o iluminando también diferentes facetas de este tema, pues después de eso quedará también un diálogo abierto para que todos podamos participar en él y en el que, pues a través de las intervenciones, de las preguntas que hagamos, se pueda ir también sacando fruto para todos nosotros. Pues sin más, yo voy a dar la palabra en primer lugar a don Evelio, que desde el ámbito de la filosofía, desde el ámbito de un momento más cercano a cualquiera de nosotros, el ámbito humano, pueda decirnos algunas palabras sobre la libertad. La libertad se entiende como una característica de los actos voluntarios del hombre. Por lo tanto, la libertad radica fundamentalmente en la voluntad.
Y si queremos profundizar y analizar con auténtico sentido crítico y en profundidad el concepto de libertad, es necesario detenernos a analizar con seriedad también el concepto y la facultad de la voluntad. La voluntad normalmente se define, se explica y se explicita como una tendencia a un bien conocido racionalmente, porque es un apetito del hombre, y es el apetito superior, es el apetito espiritual, distinto del deseo, distinto del apetito sensible, que es una tendencia a un bien conocido sensiblemente. La voluntad es el apetito superior, por lo tanto trasciende el ámbito del deseo, el ámbito de la experiencia sensible. Aunque en el hombre, que es un compuesto sustancial de cuerpo y de alma, ambos apetitos están conectados, se implican mutuamente, y la voluntad no puede actuar de una forma aislada, de una forma separada, sino que está a veces dirigida, implicada por el deseo, por el apetito sensible. Ambos apetitos son consecuencia de que el hombre es un ser cognoscitivo. Siguen al conocimiento. El apetito sensible sigue al conocimiento sensible. El apetito espiritual, que es la voluntad, sigue al conocimiento intelectual. El hombre es un ser racional dotado de entendimiento y de voluntad. Consecuentemente, cuando estudiamos y analizamos la voluntad, nos damos cuenta de que intervienen dos factores fundamentales en la voluntad: el factor cognoscitivo y el factor apetitivo. En este compuesto sustancial, por lo tanto, estamos integrando ambos conocimientos, ambos tipos de conocimiento, el racional y el sensitivo, ambos tipos de apetito. Nos damos cuenta de que en nosotros existen impulsos, existen tendencias que intentan dirigir nuestras acciones para conseguir ciertos fines. El viviente humano, ante estas tendencias, queda como flotando por encima de ellas. En primer lugar, porque toda tendencia en el hombre es inconclusa. Y es inconclusa porque el hombre es un ser abierto desde su plasma germinal hasta el momento de su propia muerte. Va poco a poco consiguiendo su propia esencia y va poco a poco haciendo su propia existencia. Y en esa apertura las tendencias están inconclusas. Y es la voluntad, es el hombre, es el viviente humano el que queda flotando sobre ellas, porque inicialmente el hombre ha hecho una suspensión para no quedar atrapado dentro de los estímulos. Huye y trasciende el carácter de inmediatez que los estímulos quieren imponer al hombre. Y por eso, desde ese momento, el hombre es un animal de realidades. Es un animal, es un ser totalmente distinto de otros animales que realmente quedan atrapados en el medio que le impone precisamente sus estímulos y sus reacciones. Ante las tendencias, el hombre también reacciona a lo mismo, trasciende esas tendencias. Y en vez de dejarse llevar por las tendencias, el hombre dirige las tendencias. El hombre elige las tendencias.
El hombre determina las tendencias. El hombre cambia la ferencia de las tendencias en preferencia, y la preferencia la hace él. Por lo tanto, si examinamos un poco lo que es el querer, lo que es la voluntad, vemos que hay que barajar tres conceptos, o hay que tener en cuenta tres movimientos de esta capacidad que es la voluntad para concebirla de una forma recta, para concebirla de una forma estricta y seria y profunda. En primer lugar, hemos dicho que la voluntad es un apetito espiritual, es el apetito superior del hombre y esencialmente es tendente. Si un bien por imposibilidad no fuera apetecible para el hombre, no le diría absolutamente nada, aunque él en sí tuviera un valor magnífico. La voluntad es tendente, es apetito, y en esa tendencia se ha dado cuenta de que existen otras tendencias que pueden ser del mundo sensible, pueden ser del deseo y pueden ser también del mundo espiritual. Y ante esa serie de tendencias, la voluntad determina una serie de ellas, pero no todas, elige y escoge. Entonces la voluntad se autodetermina. La autodeterminación es una característica fundamentalísima de la voluntad y por lo tanto de la libertad. Si no hay autodeterminación, no hay libertad. Y el tercer concepto, el tercer movimiento, es la complacencia, es la fruición, es el gozo que cada uno de nosotros tenemos cuando hemos elegido, cuando hemos determinado, cuando realmente estamos en la grandeza y en la finitud de la voluntad humana y de la libertad del hombre. Este es el querer. Y estos tres conceptos hay que barajarlos si queremos entender rectamente la voluntad y queremos entender rectamente la libertad. Pero ¿qué es lo que queremos? Ante el hombre se abre un abanico de posibilidades. Y ese abanico de posibilidades no determina al hombre. El hombre elige entre ellas una o una serie de posibilidades, abandonando otras, dejando otras, con su autodeterminación, con nuestra propia autodeterminación. En el momento que elegimos unas posibilidades y dejamos otras, nuestra esencia tiene dos tipos de propiedades distintas. Unas propiedades naturales, podemos llamarlas así, que le corresponden al hombre por ser una estructura psicofísica, por tener una esencia psicofísica. Pero existen otras propiedades que nos pertenecen a cada uno de nosotros, que son apropiadas, conforme a las autodeterminaciones que cada uno de nosotros hayamos tenido en la vida. Esas propiedades que hemos recibido nosotros por apropiación son las que, sean buenas o malas o indiferentes, hacen a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras personas, seres o personas radicalmente morales. Elegimos, por lo tanto, nuestra propia esencia y vamos formalizando y formando a través de los actos libres nuestra forma de ser, incluso nuestra estructura más íntima y más profunda. Pero ¿cómo se quiere? Ciertamente, como las tendencias son inconclusas, por esa apertura del hombre desde su plasma germinal, esa inconclusión nos lleva a cada uno de nosotros a buscar una determinación para que se cierre algo en nuestra vida, para que logremos algo en nuestra vida. Y lo hacemos libremente.
La libertad tiene que tener estos dos aspectos: ser una libertad de y ser una libertad para. Será una libertad de algo que inexorablemente va buscando de nosotros un acto, unas acciones, unas determinaciones. Es lo que llamábamos clásicamente esas inmunidades de las coacciones, que pueden ser físicas, pueden ser morales, pueden ser civiles, pueden ser de cualquier clase que sea. Es el aspecto o el elemento negativo de la libertad. Pero si nos quedáramos ahí, no llegaríamos a la auténtica libertad del querer. La libertad del querer supone una causa libre, supone una causa que, contando con todas aquellas cosas previas, todos los prerequisitos previos que tienen que darse para poder actuar, podemos actuar o no actuar. Podemos actuar de una manera o podemos actuar de otra manera. Esta es la libertad para. Es la facultad de elegir. Y eligiendo, hermanos, nosotros proyectamos nuestra forma de ser. Es la última modalidad, el último rasgo modal que cada uno ponemos en nuestra propia intimidad. Esas elecciones, esas autodeterminaciones que vamos realizando. Pero tenemos que darnos cuenta también de que la libertad no procede de estilo, no surge de la nada. La libertad viene envuelta en aquellos deseos, en aquel apetito sensible del cual hablábamos al principio. Y como viene envuelta ahí, esas tendencias sensibles, prelibres, están modulando, están haciendo que crezca, que nazca y que se ejecute el acto de la libertad. Tendencias que son prelibres, que no predeterminan, que es necesario contar con ellas, porque no vivimos en un mundo de ilusión, vivimos en un mundo auténticamente real, en el cual en el compuesto sustancial está mandando y está orientando todas nuestras acciones. Vamos a tomarle la palabra también a don Evelio. La filosofía siempre nos puede resultar un poco ardua, hasta los que somos filósofos, pero nos ilumina. Vamos a pasar ahora a otro terreno más cercano, que es el de la sociología. La sociología, que es el punto de vista desde el que yo voy a enfocar esto, trata del hombre en sociedad, como bien sabéis. Vivir en sociedad no supone renunciar a la libertad, sino al contrario, supone ejercerla. Lo que pasa es que el vivir en sociedad recorta, limita la libertad para hacerla posible. Sucede algo parecido, por poner un ejemplo, a la red de distribución de agua, que con las tuberías recortamos la cantidad de agua para hacer posible que llegue al grifo en cantidad suficiente, pero que no nos llegue el pantano entero. Entonces con la libertad pasa lo mismo. El vivir en sociedad la recorta, la limita, pero es para hacerla posible, para hacer posible la suficiente dosis de libertad para poder vivir como hombres. Vivir en sociedad hace posible satisfacer algunas necesidades o realizar algunos valores que individualmente no podríamos. Solo viviendo en sociedad podemos. En otros casos no sería imposible hacerlo individualmente, pero sería mucho más difícil, y viviendo en sociedad podemos hacerlo. Esto pasa con muchas necesidades y en concreto pasa con la libertad. El vivir en sociedad, repito, entonces, recorta la libertad, por supuesto, pero la hace posible. Ninguna sociedad, ninguna, ha dejado en total libertad a sus miembros, en una libertad absoluta o salvaje, porque siempre las culturas han tenido la convicción de que si cada persona fuera absolutamente libre, no solo la sociedad se iría al garete, sino la propia especie humana. Y por otra parte también han tenido la convicción de que la libertad de unos sería incompatible con la de los otros si
si no hubiera un cierto límite. Así pues, la libertad está presente en todos los temas de la sociología, porque está presente en todos los ámbitos de la sociedad, es lo mismo. Bien como motor de la vida social, la libertad moviliza la vida social, bien como y sobre todo como aspiración, aspirar a más libertad. Pero esta presencia de la libertad tiene algunas características que me parece importante resaltar antes de seguir adelante. Primero, no es uniforme la presencia de la libertad, repito, en los ámbitos de la vida social y por tanto en los temas de sociología. No es uniforme, quiero decir que depende de épocas. En unas épocas la presencia de la libertad es más que en otras. Depende de culturas, depende incluso de grupos, de instituciones. A veces la libertad es demonizada como un mal en algunas dictaduras. Otras veces es idolatrizada, expuesta entre los ídolos de nuestro tiempo. Pero además de no ser uniforme, la presencia de la libertad en los ámbitos sociales es relativa. Quiero decir con ello que la libertad está siempre en tensión con otros valores, sobre todo con dos: el orden, una sociedad no puede funcionar sin orden, y la seguridad de los individuos. Si toda la gente tiene absoluta libertad, la tendría incluso para machacar a los demás. Entonces, el orden y la seguridad son dos valores en continua relación con la libertad, y que también la recortan, por supuesto. Pero además de no uniforme y de relativa, la presencia de la libertad en la vida social es también polémica, en cuanto que enfrenta a ideologías. Unas ideologías están enfrentadas con otras por este asunto. Occidente y el mundo de la Unión Soviética siempre estuvieron con este tema enfrentados. Uno decía que la seguridad y el otro decía que la libertad, digo a nivel de bandera, por lo menos. En tensión, digo, con ideologías, con economías. La economía también recorta la libertad, las culturas, etc. No me voy a dilatar aquí. A ello hay que añadir una cosa que me parece importante también, que la sociología no es una ciencia normativa. No dice lo que se debe hacer, dice lo que hay, tal como están las cosas. Constata, compara, analiza. Y esto no es poco, sobre todo teniendo en cuenta que de alguna manera le da el orden del día a las ciencias normativas, sobre todo a la ética e incluso a la teología. La libertad está pues presente en todos los ámbitos de la vida social. Pero claro, como no podemos tratarlos todos, yo me he fijado en tres que voy a reflejar brevemente para que después... Un par de minutos o tres. Solo, ¿no? Vale, entonces, tres temas en los que a mí me parece que está especialmente presente la libertad. Primero, en la formación de la personalidad del niño, personalidad social. Es decir, cómo el niño va entrando en su sociedad y su cultura. Entonces aquí suele decirse que los factores que intervienen para formar la personalidad social son, primero, el componente genético, que todos tenemos pues, de nuestra herencia biológica. El segundo, el medio ambiente físico, se entiende la geografía y todo lo que va con ella, o sea, el clima, ser de montaña, etcétera, que también nos condiciona. El tercero es la cultura, el tipo de cultura en la que hemos nacido, que nos da también una buena parte de nuestra manera de ser, de nuestra personalidad social. El cuarto son los grupos en los que hemos vivido, empezando por la familia, pero también los demás. Si todos nosotros quisiéramos ver qué parte de mí corresponde a los grupos en los que he vivido, vería que es muy grande, muy grande. Y por último, el último factor de la personalidad social sería la experiencia única. Esas experiencias que incluso los gemelos, teniendo todos los 4 puntos anteriores comunes, sin embargo, son distintos. ¿Dónde queda la libertad aquí? Pues, según algunos, le queda muy poco espacio. ¿Qué tengo yo de mi libertad, de mis elecciones? Pues cada uno tendrá más o menos, pero ciertamente no mucho. Otro tema es el famoso orden social. Para que las cosas funcionen, para que los millones de automovilistas que hoy salen de sus ciudades
no se peleen por las carreteras y cada uno pueda llegar y tal, tiene que haber un orden. Quiere decir que cada uno tiene que responder a lo que se espera de él. Para que los hospitales funcionen tiene que haber un orden. Y el médico funcione según su papel, y la enfermera según el suyo, y el que atiende la calefacción según el suyo, y todo el mundo responda a ese orden. Porque es que si no, no podemos vivir. ¿Qué queda la libertad ahí? Pues tampoco queda mucho. Y el último tema es el de la llamada socialización o proceso de socialización, que lo trató Juan XXIII en la Mater et Magistra como un tema importante de los nuevos que se planteaban a la cuestión social, y que consiste en que cada uno de nosotros está metido en un número siempre mayor de relaciones con los demás, en una tela de araña cada vez más compleja. Quizá, para decirlo muy brevemente, nuestros abuelos tenían un número de relaciones pequeñísimo. En el pueblo, la familia y poco más. En cambio, cualquiera de nosotros hoy tiene cientos, incluso miles de relaciones, cada una de las cuales supone una pequeña atadura. Cuando uno se va moviendo dentro de todas esas ataduras, la libertad tampoco tiene mucho espacio. Si después queréis algo de esto o alguien sale en el diálogo, ya hablaremos un poco más, pero constatar que hoy está considerado como un problema serio para la libertad este vivir en sociedad. No es que no haya libertad, es que no hay tanta como parece. Y que desde luego, si queremos mantener ese valor, tendremos que tomarnos bastante en serio el análisis o el protagonismo de nuestra propia historia personal dentro del vivir en sociedad. Les agradecemos también la palabra de don José Benito, y vamos a dar como un salto de la filosofía y la sociología, ciencias humanas, a la Biblia y la teología, ciencias ya teológicas, valga la redundancia. Y entonces le damos la palabra aquí al padre Carlos, que pediría que además nos analizase también un poco lo que San Pablo, que tanto habla de la libertad, pues nos puede también decir sobre ella. Bien, fundamentalmente va a versar sobre cómo entiende San Pablo la libertad, porque el vocablo libertad no aparece nunca en los evangelios. Pablo lo usa 7 veces, sin embargo. El verbo liberar en los evangelios 3 veces y 2 en Juan. En Pablo 5 veces. Y el vocablo libre en Pablo 16 veces. En Mateo 1 vez y 2 en Juan. Por eso me voy a fijar fundamentalmente en cómo concibe la libertad San Pablo. Para nosotros la libertad puede significar 2 cosas. Por una parte, indica posibilidad de elegir entre 2 contrarios o contradictorios, que son lo que se llama, según lo que yo alcanzo a ver, las libertades formales. Por otra parte, indica liberación, situación de libre, o sea, despojado de cadenas o de camisas de fuerza anteriores que esclavizaban. En el Nuevo Testamento, sobre todo en San Pablo, tiene el segundo significado, en directo, aunque en oblicuo puede extenderse también al primero. En los puntos de nuestro esquema son los siguientes. Primero, ¿de qué somos liberados? Segundo, ¿cómo somos liberados? Tercero, ¿para qué somos liberados? Primero, ¿de qué somos liberados? La preocupación del apóstol Pablo consiste en determinar que el ser cristianos no se funda en la adhesión a un imperativo moral externo, al hombre, hasta el punto de alegar derechos ante Dios. Al contrario, ser cristianos se basa y deriva en un acto de gracia, igual para todos. Este acto de gracia se proyecta en forma de liberación. ¿De qué liberación se trata? Cristo nos ha liberado de todo aquello que oprime al hombre.
de todo aquello que lo esclaviza e impide que realice plenamente y lleve a cabo su proyecto vital. Esta realidad opresora y alienante se sintetiza en San Pablo en estos aspectos fundamentales: pecado, carne, muerte, culto y ley. Estos son los falsos señores. Segundo, ¿cómo somos liberados? La fuente de la libertad no está en las reformas institucionales. Según San Pablo y el Nuevo Testamento, está en el alcance salvífico del acontecimiento de Jesús de Nazaret, que personifica la revelación definitiva de Dios en la historia. En Jesús, el Padre ofrece al hombre la oportunidad escatológica, última y definitiva, de realizar su proyecto vital. La fe es la respuesta al Dios de la gracia y no ha de considerarse como título para merecer una debida recompensa, ni como simple requisito para la adquisición de la libertad, ya que ella misma pone al creyente en situación de salvación. A partir del acontecimiento Cristo se configura un hombre nuevo que sustituye al hombre viejo. Esta novedad, que es pura gracia, está definida con varios vocablos fundamentales y sinónimos: salvación, justificación, liberación, libertad, reconciliación. Y hay que notar que solo San Pablo en todo el Nuevo Testamento usa el término griego idiocesía, asunción o adopción a hijo. Indica la verdadera libertad, ya que no se funda en derecho alguno e implica la desvinculación de toda hipoteca de tutores, preceptores y pedagogos. Esta adopción filial no consiste en una mera declaración jurídica, sino que es efectuada por el don de un nuevo principio dinámico, llamado pneuma, espíritu. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Según el célebre axioma paulino, donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Este axioma hay que entenderlo de la identificación de espíritu y libertad. La presencia del Espíritu significa de por sí libertad de la carne, del pecado, del temor y de cualquier otro poder que pretenda enseñorearse de la personalidad humana. Es decir, que el Espíritu pone al cristiano en estado de libertad radical. Para Pablo, la novedad cristiana se refiere propiamente al centro decisional de la persona, en donde por el poder del resucitado y de su espíritu, la ley del egocentrismo deja su sitio a la ley de la apertura a Dios y a los hermanos, que es lo que en términos paulinos se llama ley del Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios arranca al hombre de la estéril cerrazón, de la autorquía humana, y le confiere una capacidad de relación, de fecundidad espiritual, precisamente la que la carne le impide. En esa apertura está propiamente para San Pablo la libertad. Esta novedad reinstala a Dios en la vida de los hombres, alejando a los falsos señores,
pecado, ley, muerte, culto, etc. Y devolviendo al hombre su responsabilidad y su autenticidad delante de Dios y su dignidad entre los semejantes. Y esto, según creo, es lo que expresa San Juan en esa célebre y universal frase: la verdad os hará libres. Es decir, la verdad, que es afianzamiento del propio ser, no se confunde con la autorquía de los estoicos. En primer lugar, porque la verdad se expresa en el Hijo, y así la liberación adquiere un sentido positivo de filiación. En segundo lugar, se es libre por una acción de Dios en el creyente. Todo lo puedo en aquel que me hace fuerte. Y salimos victoriosos, dice San Pablo, gracias a aquel que nos amó. Puede verse también el capítulo 14 de la Carta a los Romanos, donde se habla esto mismo, de pistis, de fidelidad, de afianzamiento de la propia persona, de convicción, de conciencia, en último término. Tercer punto, termino ya. Son 2 minutos, ¿no? Pues no me voy a ampliar. De la liberación solo puede hablarse con referencia al nuevo ser en Cristo, que a su vez significa un nuevo orden, una nueva creación. Hermanos, vosotros habéis sido llamados a ser hombres libres, pero procurad que la libertad no sea pretexto para dar rienda suelta a las pasiones. Antes bien, servíos unos a otros por amor, porque tal es la ley que toda la ley se resume en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no se trata de una norma que se haya hecho valer desde fuera, porque entonces estaríamos frente a una ley. Lo que está en cuestión es una posibilidad nueva de vida, abierta al hombre por la llamada de Dios, que da su espíritu como dinamismo nuevo. La libertad cristiana nace del interior del corazón y consiste en no dejarse dominar por nada y en hacer por amor todo lo que el Espíritu nos inspira para el bien de toda la comunidad. De tal manera que el amor es la fuerza reguladora, el criterio que discierne las situaciones conflictivas y decisiones concretas. Véanse las cuestiones sobre la carne inmolada a los ídolos, sobre las relaciones entre débiles y fuertes. Pero hay que reconocer que se trata del amor cristiano, el agape, que a diferencia del eros cantado por Platón, no es movido por el deseo de tener, sino empujado por el puro desinterés de una gratuita autodonación que se apoya en una plenitud del ser y deriva de ella. Bien. Claro que sí. Gracias, Padre Carlos, y le damos ya la palabra en el último avance antes de abrir el diálogo a don Adolfo. La teología no es otra cosa que una reflexión sobre la palabra de Dios, intentando buscar una cierta comprensión de la misma. Entonces, después de las palabras del Padre Carlos, podemos decir que la libertad, desde el punto de vista teológico, no podemos confundirla, por ejemplo, lo que se utiliza en lenguaje vulgar como libertad de elegir entre una pera y una manzana, ¿no? Este tipo de libertad nunca ha sido cuestionado por la teología. Siempre ha sido afirmado, incluso por Lutero. De lo que se trata es de la libertad del hombre ante Dios. Es, por lo tanto, lo que se cuestiona en la teología, la libertad de elegir entre el bien y el mal, entre obedecer a Dios o pecar. En conformidad con el dato bíblico que acabamos de escuchar, esta libertad que el hombre tiene en la actualidad como consecuencia del pecado original es una libertad esclava.
¿Y en qué consiste tal esclavitud? Pues frente a Pelagio, para el cual está totalmente en manos del hombre hacer el bien y evitar el mal, la doctrina católica afirma que como consecuencia del pecado original, el hombre está abocado a pecar en multitud de casos, de forma que a la larga no puede evitar el pecado. Y frente a Lutero, para el cual el pecado original trae consigo la total corrupción de la naturaleza humana y consecuentemente la privación total de la libertad ante Dios, de suerte que todo acto humano es pecado, la doctrina católica afirma que en cada uno de los casos el hombre tiene la posibilidad de hacer el bien y evitar el mal. Por eso es responsable de todas y cada una de sus acciones. En teología, el tema de la libertad esclavizada ha cristalizado en esa tesis o afirmación clásica de que el hombre goza de capacidad física para hacer el bien, pero sin embargo no tiene la capacidad moral, de suerte que a la larga siempre termina pecando si no es liberado por la gracia de Dios. ¿Cuál es la razón de esta incapacidad o de esta esclavitud de la que nos habla San Pablo? Como consecuencia del pecado original, el hombre no puede, con las solas fuerzas de su naturaleza, amar a Dios sobre todas las cosas. Dicho de otra forma, constituir en Dios el fin último de todas sus acciones y de toda su vida. Esto nos va a llevar a que la teología, utilizando la ayuda de la filosofía y de una metafísica de la libertad, reflexione para explicar este hecho. A ver, ¿cómo es posible esta esclavitud? Y para eso veamos el funcionamiento de la voluntad. Como lo oíamos decir a don Evelio, la voluntad es la tendencia hacia el bien. Ahora bien, primero, la raíz y el origen de todos los actos de la voluntad es la tendencia necesaria a buscar la felicidad. Esto quiere decir la perfección cabal del ser dotado de libertad, de voluntad, en este caso del hombre. Es aquello que los escolásticos llamaban el bonum in commune, el bien universal. Lo buscamos en todos nuestros actos. Y este es el fin último necesario de todo ser. Ante este fin último no hay libertad. El hombre no goza de libertad. El hombre no puede querer nunca el mal. Siempre busca ese bien universal. Segundo paso. Para conseguir este fin último común, se le ofrecen al hombre varias posibilidades, entre las cuales opta por una, ante la cual, o ante ese valor fundamental, configura su existencia. Sería el fin último no necesario, sino ya libre, un valor en torno al cual hace girar toda su vida. Tercer paso. En función de este valor central, se presentan a la voluntad otra serie de valores, subordinados a este central, y que son tales valores precisamente porque son aptos para llegar a conseguir ese valor central. Pero por otra parte, no lo realizan plenamente en sí mismos, y de ahí que el hombre puede elegir, y de hecho elige entre ellos. Serían lo que en la filosofía escolástica se llaman fines intermedios, y lo que en nuestro lenguaje actual serían una serie de valores, o en sentido negativo, contravalores. Y por último, cuarto paso, para conseguir cada uno de estos fines intermedios, a la voluntad se le ofrecen decisiones, elecciones entre objetos concretos, los cuales ninguno de ellos agotan las posibilidades de cada valor y por eso se puede elegir entre ellos. Entonces, de esto se deduce, primero, la raíz de la libertad es la necesidad. Segundo, el fin o ese valor que se nos presenta como fin es la razón de querer todo aquello que nos lleva a ese fin. Y por lo tanto, una cosa se nos presenta a nosotros como buena precisamente en función del fin. Tercero, la libertad nunca se da respecto al fin, sino siempre de los medios en orden al fin. El fin es querido por sí mismo, nos dice Santo Tomás. Y precisamente porque queremos el fin, por eso podemos elegir entre todas las posibilidades
que nos llevan a ese fin. Y de ahí que podamos distinguir una triple libertad, que podríamos llamar con unos conceptos que hoy están muy en boga, pero que pueden significar muy bien lo que quiero decir. Primero, y fundamental, la libertad de opción. El hombre opta por un valor que centre toda su existencia. Desde el punto de vista teológico, este valor central únicamente es Dios, y se opta por él o contra él. Es un decir sí a Dios o un no a Dios. Aquello que nos decía o el padre Carlos, la opción de la fe que se abre a acoger el don de Dios. Dentro y en el marco de esta libertad de opción tenemos la libertad de decisión. La llamo así para decir, es la libertad para decidirse por unos valores u otros en orden a ese valor central. En la teología clásica serían las virtudes, o en su aspecto negativo los vicios. Y por último, aquello que está más a nuestros ojos, la libertad de elección, que es una libertad para elegir entre actos concretos ante bienes determinados en función de esa decisión por unos valores y siempre en función de esa opción fundamental. Por lo tanto, eso que ante nuestros ojos se nos presenta como lo más elemental y primario de la libertad, que es elegir entre un acto y otro, lo hacemos en función de unos valores, de una actitud que hemos tomado. Y estas actitudes en función de esa opción radical por Dios en que decimos sí a Él o no a Él. Entonces, aplicando estos conceptos a la libertad teológica, tenemos que en virtud del pecado original el hombre no puede, en virtud de sus fuerzas naturales, optar por Dios. Entonces, al no poder optar por Dios, consecuentemente se decidirá por una serie de valores que no responden a lo que es Dios, sino que están en función del hombre mismo, el egocentrismo del que nos hablaba el padre Carlos. Y luego las elecciones particulares concretas van a depender también de estos valores o contravalores y por lo tanto de esa opción que el hombre ha hecho por sí mismo. De ahí entonces que el hombre tiene su libertad esclavizada cuando se trata de elegir ya en casos concretos. ¿Por qué? Porque los valores en torno a los cuales configura su existencia no están orientados a Dios. Y estos valores no están orientados a Dios por esa incapacidad que el hombre experimenta dentro de sí mismo de poner y constituir a Dios como fin último de todo su ser. ¿En qué consistirá, por lo tanto, la liberación de la libertad de la que nos habla San Pablo? Es una liberación que viene por gracia. Nunca la puede conseguir el hombre por sus propias fuerzas ni por el cumplimiento de unos preceptos externos. Entonces, ¿qué hace la gracia en nosotros? Lo primero que hace es esto, que el hombre ponga su fin último en Dios. Es lo que en la teología clásica se llaman las virtudes teológicas infusas. La fe, la esperanza y el amor tienen, dice Santo Tomás, a Dios como fin. Ponen el corazón del hombre en esa orientación fundamental y radical hacia Dios. Y al decir que son virtudes infusas, está diciendo que no las consigue el hombre por sí mismo, sino que están regaladas sin ningún mérito, ninguna prestación humana por parte de Dios mismo. Desde ese centramiento en Dios, en virtud de las virtudes infusas, el hombre orienta su vida en torno a unos valores acordes precisamente con esta orientación radical hacia Dios. Es lo que en la teología clásica se llaman las virtudes morales. El valor justicia, el valor prudencia, el valor fortaleza, el valor templanza, con todo el cortejo de virtudes que acompañan, obediencia, humildad, etc. Y estas virtudes morales no son adquiridas tampoco por el hombre a través de su esfuerzo, sino que la tesis clásica es que con la caridad se infunden, se regalan también todas las virtudes morales. Y es lógico, una vez que el hombre orienta radicalmente su vida a Dios, tendrá que tener unos valores ante los cuales toma unas actitudes que tienen que ser también precisamente orientados, no pueden oponerse a Dios. Y desde ahí entonces el hombre se encuentra con que realiza actos, es decir, toma elecciones concretas ante diferentes situaciones también concretísimas de la vida. Pero estos actos, por lo que hemos dicho, vienen preorientados
por esa decisión ante esas actitudes que son los valores y por esa predecisión que es la orientación radical hacia Dios. Por lo tanto, el hombre, en virtud de la gracia, puede optar por el bien, cosa que le era imposible desde la situación de pecado, y precisamente puede orientarse por el bien en virtud del don de una liberación que Dios mismo nos da. Termino ya aludiendo a cómo es significativo que en la actualidad, sobre todo en el ámbito de lengua alemana, hayan aparecido varios tratados sobre la gracia y que tienen títulos como este: Libertad donada. Es el título de un librito sobre la gracia de Greshaken, ese autor que los seminaristas este año estudian en ese libro Ser sacerdote como trabajo comunitario. O de Otto Hermann Pesch, otro teólogo alemán, que titula así su libro Libres por gracia. Es decir, la gracia realmente es la que trae la auténtica libertad, porque solamente en esa entrega a Dios y consecuentemente en la realización concreta en el amor al hermano es donde el hombre se siente liberado de ese vivir en el círculo egocéntrico de la búsqueda ansiosa de sí mismo que le lleva necesariamente no, porque sería ineludiblemente, le lleva a buscar o a hacer el mal. Pues agradecemos a todos ellos la exposición, pero ahora llega el turno un poco más movido, que queda en manos de ellos y de todos ustedes. Entonces, aquel que quiere intervenir, hacer alguna pregunta, alguno de ellos, o alguna acotación, pues levanta la mano, tanto de los ponentes como de ustedes, y va haciendo la intervención. Si son preguntas, lo que sí es bueno es que digan a quién se la dirigen de los ponentes para que él pueda contestar. Me ha gustado tanto lo que habéis dicho que se me ocurre enseguida una confirmación en aquello que Santa de Lisieux decía, que ella era libre, ella hacía lo que le daba la gana, porque hacía la voluntad de Dios. Me parecía una síntesis muy bonita de lo que es gracia, libertad, etc. Yo hago siempre lo que me da la gana porque me he metido del todo en la voluntad de Dios. No sé si significa algo en conjunto. Me pareció un poco raro lo que dice el carísimo de que la libertad se hace en nuestra esencia. Una cosa es que somos libres por naturaleza, ¿no? Pero que nosotros hagamos nuestra esencia. La esencia la estamos haciendo desde el momento en que somos concebidos hasta el momento de nuestra propia muerte. Esta es la concepción de la filosofía más actual. No es la esencia concebida como la concebía el tomismo o como la concebían las filosofías esencialistas, en la cual se daba una esencia desde el principio ya realizada. Incluso en el tomismo era una esencia común a todos los hombres, porque cogía la esencia específica y la multiplicaba en los individuos. Y esto realmente, desde un análisis filosófico serio, es inaceptable. Le ha dado la vuelta prácticamente el existencialismo a esta concepción, en la cual nosotros, a través de la existencia, es decir, a través de las elecciones, a través de las autodeterminaciones, vamos apropiándonos esas propiedades que no son naturales, sino que realmente cada uno de nosotros vamos haciendo en un momento determinado. Por lo tanto, hay una frase quizá muy interesante que dice que tanto como de nuestros padres, y podríamos decir tanto como de Dios y de nuestros padres, nosotros nos debemos a nosotros mismos nos debemos nuestro propio rostro, porque el rostro nuestro, la esencia nuestra, la personalidad nuestra, la vamos forjando poco a poco a través de nuestros actos. Estupendo, me parece, y contestaría esto con lo mismo que se ha dicho estos días, lo atribuyen a varios autores, que a determinada edad todos somos responsables de la cara que tenemos. Quería también, y no quiero más, agarrar mucho lo que decía sobre esto, porque para mí el problema más grande es las enormes esclavitudes que tenemos, sobre todo cuando el mundo está puesto en pecado, diríamos, y por tanto el poco margen que
ayuda a la auténtica libertad y la necesidad que hay de muchas toneladas de gracia. Sí, sí, es cierto. Y de hecho, a Juan XXIII le preocupaba muchísimo esto y más aún a Pío XII, ¿no? Lo que pasa es que Pío XII lo veía como uno de los peligros que corre el hombre moderno y por eso decía que la libertad tenía que buscar un poco refugio contra este peligro, contra este riesgo de sentirse esclavo, en último término, de la sociedad. El individuo vendría a ser como un trozo de arcilla que es modelado por unos cuantos factores, pero que él, esto que decía Belio ahora, le queda muy poco, eso de que cada uno hace su propio rostro, ¿no? Entonces, el esfuerzo porque cada uno contribuya con sus opciones y elecciones a forjar su propio rostro, pues es ahí donde está la libertad, ¿no? Es el reducto que nos va quedando, porque la mayor parte de las decisiones no las dan tomadas. Y entonces a nosotros nos queda eso que Juan XXIII llama el nivel de las microdecisiones, que el otro día cuando hablábamos yo decía que eran pequeñas y Abelio decía que eran las fundamentales, y es verdad, tienes razón, son las fundamentales porque son las que determinan en último término quién soy yo. Lo que pasa es que a nivel estadístico se puede constatar que es mucha la gente que bueno, es llevada y traída. O sea, este tipo de decisiones exige reflexión, exige silencio, exige atención, exige toda una serie de actitudes que en muchos casos no se dan. Y entonces el esfuerzo por ser libre es un esfuerzo serio y sobre todo por ser liberado, como dicen los teólogos. Damos la palabra a don Urbano, que nos había levantado la mano. Yo realmente voy a hablar un poco desde el nombre de la calle. O sea, al escuchar todo esto que hemos oído, exposiciones tan bien hechas, yo cuando escuchaba a don Evelio y luego después a José Benito, decía, bien, realmente la libertad queda reducida a casi niveles ilusorios. Porque la verdad es que José Benito la fue limitando mucho y ha hablado en nombre de la sociología. Pero es que, claro, hay que hablar también en nombre de la biología, en nombre del contexto físico en el cual el hombre está enmarcado, y hay que hablar también en nombre de la ética, en virtud de la cual al hombre casi no le queda reducto ninguno. Y entonces, pues uno dice, pues bien, me parece que la libertad en el fondo es mucho más una ilusión que el hombre necesita para vivir. Y todavía hay algo más, ¿no? Y es que evidentemente cuando va apareciendo dice, resulta que el hombre es libre porque su inteligencia descubre el bien en general, ¿no? Y la voluntad va siguiendo el entendimiento. Y resulta que lo que el entendimiento va creando, a medida que va conociendo las cosas, es todo este mundo de los conceptos objetivos. Y este mundo de los conceptos objetivos, en el fondo son entes de razón, lo cual quiere decir que la voluntad se va debatiendo en virtud de una serie de ilusiones que al hombre se la propone su propia inteligencia, y eso lo necesita para vivir, pues como una necesidad que emerge, pero todavía la cosa resulta más grave cuando realmente uno ve la vida humana. Y claro, entonces uno se encuentra con que el hombre es un ser sometido a la muerte, y la muerte es la reducción de todas las ilusiones acercas, porque la muerte realmente afecta pues al hombre y lo reduce lo que contemplamos y vemos. La gente de la calle ve que cuando un señor muere, allí lo que queda es el polvo del cadáver, y por consiguiente hemos estado viviendo una ilusión. Y yo pensaba si todo esto realmente pues no será que son opciones, aquello de Kant, de postulados de la razón práctica, que hay que tomarlos en virtud de opciones de voluntad. Bueno, por ahí va, pero es que todavía, ahora va por la otra parte. Y cuando escuchaba la maravillosa exposición de Carlos, que realmente, y luego después que la completa pues, Adolfo, bien, veía que estábamos en el ámbito de la ilusión por otro camino.
porque desde luego lo que ha dicho Carlos es una auténtica maravilla y completado por la teología. Pero claro, ahora, ¿cómo se realiza eso en la vida? Porque desde luego, si esta visión fenomenal de Pablo nos encarna en la realidad, estamos ante otra ilusión más. El hombre que se escapa de la realidad de este mundo para sentirse libre. Es un escapar de los condicionamientos reales a los que está sometida la condición humana inexorablemente. Porque Cristo te libera, pero te libera para un mundo diferente que solamente tiene acceso al que tiene acceso el creyente. Yo no sé, realmente es un poco... Yo he querido hablar de lo que puede sentir, ¿no? El hombre de la calle dice, todo esto nada. Pues no sé, cada cual que... Voy a dar la palabra a los que han ido pidiendo y pido más que antes la brevedad. Entonces, don Elelio, luego no sé si don José Benito, el padre Carlos, pues, y cualquiera que quiera intervenir también va levantando la mano y así le vamos dando paso. En primer lugar, yo quería decir que la libertad en el hombre es proporcional a la riqueza de personalidad que el hombre tenga. Y la riqueza de personalidad que el hombre tiene proviene de una vida cognoscitiva, de que tenga mayores o menores conocimientos más o menos profundos, conocimientos más o menos objetivos, o que viva más cercano a las tendencias del deseo de los animales o de los no hombres. Ciertamente, si negamos el conocimiento objetivo, negamos rotundamente la libertad. Pero cualquier teoría del conocimiento lo que niega objetivamente es el subjetivismo. Y el subjetivismo no podemos defenderlo. Si realmente no podemos conocer objetivamente, entonces actum est de maniqueis. Entonces cerremos todo porque negamos rotundamente la personalidad. Si nos hacemos escépticos y nuestro conocimiento no nos lleva a un contacto, a una apertura y a un conocimiento de lo real, ciertamente ni hay libertad ni hay nada. Yo probaría la libertad, en primer lugar, como argumento metafísico, pero sobre todo aludiendo un poco, porque aquí quizá se están acentuando los determinismos, sean los determinismos sociológicos o los determinismos genéticos o los determinismos científicos, incluso los determinismos teológicos. Si realmente esos determinismos son tan fuertes, eliminan la libertad. Y para muchos hombres que tienen una personalidad muy pobre, posiblemente la tienen eliminada. Y habrá hombres que no han hecho un acto libre en su vida, pero habrá otros muchos hombres que realmente hacen muchos actos libres. Y si nos examinamos un poco con introspección, en la introspección, que es un argumento fuerte en filosofía, porque no hacemos una filosofía a priori, sino partiendo de la experiencia del hombre, fundamentándola y después traspasándola y trascendiéndola, pero partiendo de la experiencia. Si nos examinamos lo que sucede dentro de nosotros, hay unos cuantos pasos en que en el momento en que pasamos del área de, podríamos decir, de expectación, a que nos surge el dar un sí o un no, y lo damos con firmeza o sin firmeza, muchas veces con firmeza, y muchas veces viendo las consecuencias de ese acto, y muchas veces nuestra alma sangra, y nuestra alma está realmente doliéndose, porque a lo mejor tiene que hacer una opción libre, que a lo mejor no le gusta a nada, absolutamente a nada, de nuestra vida física y de nuestra vida de deseos y de apetitos sensibles. Y esto lo hacen muchos hombres. Si esto no prueba la libertad y seguimos insistiendo en que los determinismos anulan totalmente nuestra libertad o la limitan excesivamente, la predeterminan, me parece que yo creo que no es serio. Referido a los determinismos, por seguir la terminología de medios sociales,
o sea, todo este conjunto de limitaciones que el hecho de vivir en sociedad nos impone, tanto desde el punto de vista genético como del medio ambiente físico, etcétera, y todas las asociaciones en las que estamos metidos que nos crean esa red de tela de araña, efectivamente hay una cierta limitación, y en muchos casos yo estoy seguro que estadísticamente se demostraría que mucha gente no hace un acto libre en mucho tiempo. Pero, y yo creo que es aquí donde podríamos empalmar un poco con el resto, este determinismo no es tal, y Juan 23, que sabéis que era un optimista en este terreno, después de analizar pues, las dificultades que al hombre se le crean por esto, y sobre todo en la sociedad de masas, ¿no?, en que el individuo se pierde en un número por ahí, él decía que hay varias salidas, y yo las ofrezco porque me parece que son, incluso un poco más allá de lo que dice él, son como fórmulas válidas, ¿no? Primero, sería un asunto de educación. Hay que educarse para la libertad. O sea, no hay que dar por supuesto que la gente tiene libertad y ya está. La libertad exige una educación, educarse para ser libre, para ejercerla. Segundo, el integrarse en grupos que faciliten el clima de libertad, como pueden ser los grupos primarios. Efectivamente, los grupos secundarios todos son lazos, pero los grupos primarios, como la familia, sobre todo una familia bien entendida, grupos de amigos en los que la libertad se pueda, pues eso, o un individuo pueda esponjarse libremente. Tercero, evidentemente, la fe. Bueno, no quería dejar pasar que los grupos, somos libres para elegir los grupos en los que nos asociamos, por lo menos algunos, no todos, porque la familia no la hemos elegido, ni el pueblo en que hemos nacido tampoco, pero muchos grupos en los que nos metemos sí que somos libres. Para lo que no somos libres es para que esos grupos nos influirán. Entonces, si sabemos elegir de antemano los grupos en los cuales la libertad pueda florecer, probablemente lo lograremos. Y por último, la fe. Ahora, en todo caso, y sin negar todo lo que Belio decía ahora, y por supuesto los otros dos, la libertad nunca será un gigantón que va por ahí moviendo las ruedas del progreso, ¿eh? Siempre será más bien una niñita frágil que va ondeando una bandera, porque del todo nunca la vamos a poder manejar, pienso. Libertad, pues nosotros podamos continuar el camino tan bellamente emprendido por ella. Gracias a todos ustedes y gracias en especial a los ponentes.